La mpox, antes conocida como viruela del mono, se contagia en parte a través de las relaciones sexuales, pero el virus también se transmite por contacto directo, lo que supone un riesgo para los niños, a quienes la enfermedad afecta más. Actualmente el fuerte repunte de la enfermedad en África se debe sobre todo a una nueva cepa, el clado 1B, más contagiosa y peligrosa que las anteriores. El jueves se detectó un primer caso de clado 1 en Suecia, el primero fuera del continente africano. Y el viernes Pakistán registró el primer caso de mpox en el país. Se trata de un caso importado, de una cepa que todavía debía confirmarse. La Organización Mundial de la Salud declaró el miércoles al mpox como una emergencia de salud pública de importancia internacional, su mayor nivel de alerta por el recrudecimiento de casos en República Democrática del Congo y otros países africanos. El mundo está en alerta máxima. Hay una nueva cepa, como ya vieron, hay nuevas vacunas. Y huele a dinero, huele a mucho dinero. También huele a corrupción. También huele a von der Leyen. También huele a escándalos que aún no se han cerrado cuando parece que otra vez el mundo está de frente a una situación en donde tenemos que abrir los ojos para que no se repita la misma historia. Esta cepa, cambiando de tema, es más letal que antes. No es la viruela del mono que conocíamos. Estamos hablando de algo diferente. Algo que está arrasando ya con el corazón de África y lamentablemente se está esparciendo al resto del mundo. Y esto ya está dejando un rastro de muerte, un rastro de desesperación. Lo que comenzó como un brote en la República Democrática del Congo, ahora nuevamente, esta historia ya la habíamos visto antes, está explotando. Se está extendiendo a 13 países más y está amenazando con cruzar las fronteras y convertirse en una catástrofe global. Las cifras son escalofriantes. Más de 15.600 casos y 537 muertes solamente en el Congo. Y lo peor es que la mayoría de las víctimas son mujeres y niños. ¿Estamos listos para una nueva emergencia sanitaria para lidiar otra vez con la misma historia de la pandemia? ¿Qué tanto aprendimos de la primera versión de la historia y este riesgo que cada vez se acerca más a nosotros? Porque, por cierto, Alba, esta mañana estaba yo leyendo que aparentemente ya se habría registrado un caso en Veracruz, de donde nosotros somos. Vamos a esperar la confirmación, pero esto está creciendo aceleradamente en todo el mundo. Sí, ya se está corriendo la enfermedad por todo el mundo. Ahora se pueden encontrar casos en varias partes del mundo. Decían que el primero en Europa. Bueno, en México desde el 2022 se reportó el primer caso. Están analizando si la cepa que se encontró en Veracruz de la persona infectada es de esta nueva cepa, porque la mpox, o como ahora le llaman, mpox, es la viruela del mono, pero pues ahora la hicieron más moderna con el nombre. Esta enfermedad no es una enfermedad nueva, es una enfermedad que inició en la República del Congo desde los años 70, ha empezado. Entonces no es una enfermedad viral, se supone que se transmite en contacto directo con las personas, principalmente cuando se tienen relaciones sexuales o cuando se está con una persona muy cerca, ahora en esta nueva variante infectada. Entonces esa es la modalidad. Supuestamente también están haciendo más estudios para determinar si hay otras maneras de contagiarse, si está cerca de trastes que utilizó una persona infectada, ropa de cama que utilizó una persona infectada, se supone que tú podrías obtenerla también. Entonces hay mucha información, pero pues hay que ver las cosas, amigos, desde todas las perspectivas y no dejarnos comprar el primer catástrofe que nos venden. Siempre hay que ver de dónde viene todo y para dónde va. Sí, sobre todo porque la situación es realmente grave. Desde que comenzó el virus, este virus ya ha tomado mucha fuerza y además ya ha evolucionado. Estamos hablando, como decía Alba, de una mutación. Lo mismo que ya habíamos visto. Antes se limitaba simplemente a la transmisión a través del consumo de carne contaminada o del contacto cercano con animales infectados. Ahora ya se sabe que esta nueva cepa ya se propaga entre humanos con una facilidad alarmante. ¿Cómo llegamos a este punto en donde la mutación del virus en septiembre pasado apenas le había permitido transmitirse de manera más eficiente entre personas, y esto ya ha sido un factor
decisivo que está alarmando a la Organización Mundial de la Salud, y todavía lo más preocupante pues es que el virus ya ha empezado a propagarse a través de la prostitución heterosexual, una vía de transmisión que no se había visto en brotes anteriores, pero también ya le está dando principalmente a niños. República Democrática del Congo espera ansiosa el arribo de vacunas contra el virus Mpox en un contexto de fuerte aumento de los casos. Las autoridades indicaron el lunes que prevén que las primeras dosis empiecen a llegar al país la semana próxima. Aujourd'hui, elle touche plus de 17 pays d'Afrique. Et donc, c'est pour cela que Hoy en día la enfermedad afecta a más de 17 países africanos, por lo que estamos hablando de una emergencia continental. En segundo lugar, por lo que respecta a nuestra situación en la República Democrática del Congo, tenemos 16.700 casos y han muerto algo más de 570 personas. La novedad de esta enfermedad es que afecta cada vez a más jóvenes y muchos niños menores de 15 años están contagiados. touche de plus en plus de jeunes. Et on a beaucoup d'enfants de moins de 15 ans qui sont touchés. La Organización Mundial de la Salud declaró la semana pasada que el aumento de casos en África de este virus, antes conocido como viruela del mono, es una emergencia de salud pública mundial. Desde julio se han registrado casos en Burundi, Kenia, Ruanda y Uganda. Y en la última semana también se reportaron casos en Suecia, Pakistán y Filipinas. El virus fue descubierto en 1958 en Dinamarca, en monos destinados a la investigación. Se encontró por primera vez en humanos en 1970, en lo que hoy es la República Democrática del Congo. Pero desde septiembre de 2023, África se enfrenta a la propagación de una nueva variante del virus denominada Clado 1b, más mortal y más transmisible que las anteriores, y en la que los niños corren mayor riesgo. Esta es una variante diferente. Se trata del clado 1b y parece ser aún más letal que cualquiera de las variantes de Mpox que hemos visto antes. Tiene una tasa de mortalidad de entre el 3 y el 4% en general, y es mayor, quizá en torno al 8 o el 10% en niños y mujeres embarazadas. El profesor indicó que el periodo de incubación es de entre 1 y 2 semanas, lo que facilita la propagación del virus. Pero estimó que si el personal sanitario de todo el mundo está alerta, es posible evitar que el virus se propague y cause el tipo de pandemia que se vio con el COVID-19. Pues una nueva clase de pandemia, como la que vimos con el COVID-19, estaría a punto de revelarse, dicen estos especialistas. Hablan de una letalidad alarmante, hablan por supuesto de que ya estamos hablando de que la tasa de mortalidad, digamos aquí, es más alta. Estamos hablando de el 3%, que si lo comparamos con el 0.2% del año anterior, pues es preocupante. Pero lo más preocupante aquí no solamente es la tasa de mortalidad del 3% que se está viendo, sino cómo esto se compara con otras enfermedades transmisibles que también están activas en el mundo. Y miren, claro que estas cifras no nos dicen el impacto más amplio y devastador que hay, porque hay enfermedades que pues son mucho más letales que un 3%. Por ejemplo, si tomamos algunos otros casos, como por ejemplo las tasas de mortalidades de otras enfermedades, nos vamos a dar cuenta que estamos hablando de que hay otras que tienen incluso, digamos, escenarios mucho más altos. Yo estaba precisamente revisando los números hace rato y estaba yo viendo algunas de ellas. Tú también me lo estabas comentando, Alba, incluso más amplio que el 3%. Claro, suena muy fuerte, sobre todo, pues nadie quiere ser parte de esas estadísticas y nadie quiere ser parte de ese 3%. Y por supuesto que las familias que son parte de ese 3%, pues les duele mucho. Pero vamos desglosando enfermedades. Por ejemplo, el ébola es un virus, también es altamente letal y tiene una tasa de mortalidad entre el 25 y el 90%. Entonces, en promedio, tiene una mortalidad sumamente alta. Si lo comparamos con lo que estamos viendo ahorita, es muchísimo más alto. Luego nos vamos a la rabia, que ya se creía extinta, pues no. La rabia también es una de las enfermedades
que tiene un alto número de personas que mueren cada año. Luego también tenemos el VIH, el VIH-Sida, que a nivel mundial en el 2023 aproximadamente 39.9 de personas viven con VIH. Durante ese año 1.3 millones de personas contrajeron el virus y 630,000 murieron. Entonces ese es un número mucho más alto. No lo han declarado una pandemia, ¿verdad? Porque es una enfermedad que ya está dejando sus ganancias. Les decía, la rabia, al menos 59,000 personas mueren cada año por rabia en Asia y en África también. Tenemos el MERS-CoV, que es un tipo de enfermedad que se identificó por primera vez en el año 2012. Tiene una tasa de mortalidad del 34%. El ébola, también en África Occidental y Central, tiene una mortalidad del 90%. Ahora, Alba, y yo creo que es importante aclarar, no con esto queremos decir que no le hagan caso al Mpox, al contrario, es letal. Pero lo más preocupante, y ese es el punto al que queremos llegar aquí, es cómo ese 3% de mortalidad puede hacer un daño más terrible que todas esas tasas que tú nos habías comentado hace un momento, incluso las del 90% de mortalidad, esas que si te dan casi es un hecho que ni Dios lo quiera, al que le dan casi se muere. Lo más preocupante aquí, no solamente esa tasa de mortalidad del 3% que se está viendo en la cepa actual en el Congo, que ya se está esparciendo por todo el mundo, que repito, pues si se compara con otras enfermedades transmisibles en el mundo, pues es mínimo. Y claro que estas cifras pues no nos dicen mucho del impacto más amplio y devastador que estas enfermedades pueden tener en la sociedad y en la economía global y de lo que esto nos va a hacer. Por ejemplo, si tomamos algunos de los ejemplos que Alba nos decía, yo también había notado aquí el MERS, por ejemplo, que tiene una tasa de mortalidad del 34%. Había otro virus que es el hantavirus, que tiene una tasa de mortalidad del 36%, y muchas otras más. Pues nos damos una idea de que cuando decimos 3%, bueno, pues no es tanto. El problema es que este camino que se está tomando de las pandemias no solamente cuestan vidas, sino que alteran por completo el orden económico y social. Miren, hay que recordar lo que ocurrió con el COVID-19. Si ustedes se acuerdan, el COVID-19, a pesar de que la tasa de mortalidad general del COVID era del 1%, según datos del Hopkins COVID Data, 1% era la tasa de mortalidad, pero la interrupción global que se causó en las cadenas de suministro hizo un desastre letal. Se perdió mucho más que vidas. Millones de empleos desaparecieron, economías completas que colapsaron, que se contrajeron drásticamente. Aún seguimos lidiando con los efectos de la pandemia y ya viene otra. Y por eso durante la última pandemia muchas personas cuestionaron tanto las decisiones que se tomaron y que no siempre estuvieron motivadas por la salud pública, sino también por los intereses económicos de algunos políticos y empresas farmacéuticas y también de algunas grandes empresas como Amazon, por ejemplo, que se vieron muy favorecidas, Walmart, Costco, una pequeña élite que se hizo todavía más rica de lo que ya de por sí eran. Es una realidad que no digo yo. Ahí tienen una de las tantas lecturas sugeridas de Euronews que nos hablaba acerca de cómo la pandemia del COVID hizo más ricos a los súper ricos y arrojó a millones de las personas en la pobreza. Y luego, pues uno de los escándalos más notorios que nos habla acerca de esta problemática, pues es precisamente el que rodea a Ursula von der Leyen hasta este momento, la presidenta de la Comisión Europea, que está enfrascada en un escándalo enorme de corrupción, de compra masiva de vacunas a Pfizer, que es un escándalo que, si ustedes se acuerdan, se conoció como el Pfizergate. Y esto pues generó mucha controversia, mucha indignación. Y aún con todo ese mega escándalo de corrupción, von der Leyen otra vez se reelige en el cargo. Como si no fuera poco el desastre de lo que vimos de contratos multimillonarios con Pfizer, que alcanzaron un valor de los 35,000 millones de euros, que no hubo acceso a los mensajes de textos que intercambiaba von der Leyen con el CEO de Pfizer, Alberto Bourla. Y esto pues ya fue un punto crítico que nos mostró cómo la Comisión Europea incluso se negó a revelar estas conversaciones bajo el argumento de que no se consideraban oficiales según medios como Político, cuando lo eran.
Es decir, el CEO de Pfizer y la presidenta de la Comisión Europea no se texteaban porque tuvieran un amorío. Se texteaban producto, por supuesto, de la posición política que tenía von der Leyen y el otro por su posición dentro de Pfizer. Esa era la razón de sus mensajes y entonces debió ser de interés público. Pero están ocultando esto. Gran parte de esas vacunas que se compraron en exceso acabaron desperdiciándose con estimaciones que indican que al menos 4,000 millones de euros en dosis nunca fueron utilizadas. 4,000 millones de euros a manos de Pfizer que nunca se utilizaron. Más allá de la discusión que querramos tener sobre el otro esquema, el tema de la corrupción, que no representa solamente una pérdida económica masiva, sino que también nos habla de un manejo sucio, cuestionable de los recursos públicos en un momento en que la economía global ya estaba de por sí bajo una presión inmensa. Y ahora el impacto económico de esas pandemias y la manera tan oscura en la que se manejaron, pues está amenazando de vuelta. Yo creo que esa es la verdadera letalidad. Más allá del 3%, es el impacto que eso causa en la economía, en nuestros bolsillos, en nuestros empleos y cómo eso condujo a una mayor concentración de la riqueza. Bien lo decía la nota que les mostraba hace un momento, los más ricos pues se hicieron súper ricos con este tipo de tratos. Personas en el mundo que amasaron miles de millones de dólares y otros que en cambio pues, se quedaron en la calle. Negocios cerrados, una desigualdad social terrible como nunca se había visto. Y esta concentración de la riqueza no es solamente una coincidencia, sino que es parte del resultado de políticas y decisiones que intencionadamente o no terminaron beneficiando a una élite selecta de un grupo muy poderoso de personas. Y el caso de von der Leyen no es algo que se deba de tomar a la ligera. Es un ejemplo, el ejemplo perfecto de cómo el cinismo y la corrupción y la falta de transparencia pueden agravar estas desigualdades, y las investigaciones en curso ya por parte de la Fiscalía Europea sobre estos contratos de vacunas, pues ya nos han dado varios indicios sobre estas prácticas oscuras y la falta de rendición de cuentas y cómo son tan protegidos estos políticos por esa pequeña élite que ahí están como premio de nuevo religiéndose. Y todo eso nos habla de un patrón mucho más amplio en el manejo de estas crisis sanitarias que no siempre ha sido de la forma más eficiente posible, pero que protegen a los poderosos y los poderosos protegen a estos políticos. Así que cuando hablamos de la mortalidad de estas crisis, no solo nos referimos a las vidas perdidas directamente por el virus, sino también al impacto económico que destruye medios de vida, trabajos, que aumenta la brecha entre ricos y pobres. Ya vimos lo que produjo la última vez la pandemia y ahora pues no solamente una cuestión de salud pública, sino también de cómo se van a manejar estas políticas frente a esto que ya se está anunciando de nuevo, porque pues estamos hablando de la misma versión, nada más que ahora la versión 2.0. Y por lo pronto, pues ante esta rápida propagación del virus, el Congo ya ha aprobado 2 vacunas, la LC16 y el Jynneos. Se estima que se van a necesitar, fíjense, al menos 10 millones de dosis para controlar el brote en África. 10 millones nada más ahí, pero ese brote ya se está esparciendo. Viene el regreso a clase, seguro se pedirán el esquema de vacunación. Se van a necesitar muchos miles de millones de dosis de vacunas más y esperemos que no se repita otra vez la sucia historia del capítulo vergonzoso de von der Leyen, cuando ya la nota que estamos viendo aquí es esta. África ha registrado desde inicios de año más de 18.700 casos sospechosos o confirmados de Mpox, enfermedad anteriormente conocida como viruela del mono. La Agencia de Salud de la Unión Africana precisó que en lo que va de 2024 ya se contabilizan más casos que en todo el año pasado, cuando fueron 14.800, mientras que se cuentan 541 muertes por la enfermedad en 12 países. El continente se enfrenta a la propagación de una nueva cepa del virus, denominada Clado 1b, que es más mortal y más transmisible que las anteriores. La República Democrática del Congo, epicentro de la epidemia, concentra casi todos los casos notificados, con 16.800 sospechosos o confirmados. On est en train d'examiner l'enfant
Estamos examinando al niño que llegó con erupciones cutáneas. Como se puede ver, son erupciones cutáneas vesiculares que son generalizadas. Como pueden observar, son a nivel de rostro, abdomen y brazos, al igual que en extremidades inferiores y superiores. La semana pasada también se notificaron los primeros casos de esta variante de Mpox fuera de África, en Suecia y Pakistán. La OMS declaró una emergencia de salud pública de alcance internacional, el máximo nivel de alerta, y pidió aumentar la producción de vacunas para frenar la propagación de la enfermedad. Me gustaría que alguien nos ayudara con vacunas para que los contagios no continúen. La vacuna debe estar disponible, si no la epidemia se esparcirá más. Mucha gente morirá y vamos a infectar a los niños. Ayúdenos con la vacuna para proteger a los que no están afectados aún y rompamos la cadena de infección. El Mpox es una enfermedad vírica que se transmite de animales a humanos, pero también se contagia por contacto físico estrecho con una persona infectada por el virus. El clado 1b provoca erupciones cutáneas en todo el cuerpo, mientras que las cepas anteriores se caracterizaban por erupciones y lesiones localizadas en la boca, la cara o los genitales. Una historia que ya habíamos visto y el déjà vu de vivirlo de nuevo, Alba. Otra vez, sí. Otra vez. Otra vez, y no es que minimice. Por supuesto que no minimizo las enfermedades, sobre todo cuando vemos que hay personas que las están sufriendo y las están padeciendo. Pero vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Tener esta nueva cepa, esta nueva enfermedad, pues quiere decir que vamos a tener que invertir muchos miles de millones de dólares en desarrollar rápidamente un medicamento nuevo, como ya se hizo anteriormente. O sea, es más o menos el mismo prototipo, ¿no? Desarrollar rápidamente un medicamento, no hay mucho tiempo para testearlo, pero se va a probar. Y tampoco hay muchas opciones para cotizar. Exacto. Y entonces yo creo que von der Leyen ya está frotándose las manos. Y luego, de nuevo. Exacto. O sea, sí hay una enfermedad que se debe de tratar, es cierto. Pero las cifras de infectados, la tasa de mortalidad no es tan fuerte como otras enfermedades que ya tenemos. Pero en este momento, pues hay que desarrollar nuevas cosas. Y no para por eso lo deja nuevo. de ser grave. Claro. Es grave, pero el centro del debate, amigos, aquí es la corrupción que hubo en torno a los viejos esquemas de vacunación de apenas hace 3 años. Todavía la Fiscalía Europea sigue protegiendo el escándalo de von der Leyen cuando ya se está abriendo uno nuevo. Y entonces vamos a ver, Alba, a dónde nos conduce este nuevo escándalo y a ver si no se repite la historia. Por cierto, la encuesta del día, ¿crees que hay más? Gracias a todos por participar. ¿Crees que hay más personas, además de von der Leyen, involucradas en la corrupción de vacunas? Las opciones son sí, hay otros implicados, solo von der Leyen, o no están claros los detalles. Si no pudieron participar en el momento en el que la encuesta fue lanzada, nos sirve mucho que dejen sus comentarios en el chat. El 92% cree que no es nada más von der Leyen, que hay más implicados detrás de esto, por supuesto, de entrada Pfizer. Claro. Y no nada más está Pfizer, Alba, o sea... No, estos son los que se descuidaron y cometieron el error de mensajearse. Uh-huh. Pero ¿qué hay de los que tuvieron encuentros secretos, verbales? O los que fueron más astutos y protegieron bien sus comunicaciones, porque... Claro. Nada más ella, por favor, ella fue la que se descuidó y de la que se sabe. Ve tú a saber cuántos más están en esa misma línea que no se han descubierto. Al final hablamos de la Unión Europea. Es un conjunto de países de primer mundo. Ahora, sí. Que luego el primer mundo, pues es un decir, ¿verdad? Es un decir. Se idealiza tanto. Sí. Mira, si no. Uh-huh. ¿Pensamos que no hay corrupción? No. Eso no es corrupción. Se llama lobby. Eso se llama lobby. En Latinoamérica es corrupción, en el primer mundo es lobby. Ese es el gran problema. Bueno, sigue el escándalo, no se ha cerrado y ya se va a abrir el segundo.
Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.